Muy buenos días al curso alumnado y profesora presentes. Hoy con mis compañeras Bárbara Ampuero, Elizabeth Calvo y quien les habla Josefina de Lara, nos reunimos con el objetivo de dar a conocer e informar sobre la educación rural de nuestra nación y las problemáticas en el lenguaje que esto implica. Todo esto analizado desde el punto de vista de los dos periodos del célebre filósofo Wittgenstein. El primero, basado en el libro Tractatus Logico Philosophicus, y el segundo, con un pensamiento completamente distinto basado en el libro Investigaciones Filosóficas. Para comenzar, deberemos aclarar unos cuantos conceptos básicos para dar un mejor entendimiento cabal del video. Empecemos desde lo básico. Todos somos conscientes de la existencia de la educación como concepto, pero ¿qué es lo que esto implica? La educación es un procedimiento mediante el cual se le otorga a un individuo una serie de diversos conocimientos, habilidades, hábitos, enseñanzas, valores morales, formas de comportamiento y normas de convivencia. Específicamente, la educación chilena tiene el primordial objetivo de instruir y guiar a las siguientes generaciones que conformarán la sociedad futura, concediéndoles, además de todas estas herramientas y conocimientos ya mencionados, el control de emociones y el trabajo en equipo que les ayudará a encontrar su rol en la sociedad para hacer un aporte a esta. Hoy evidenciamos que no a todo ciudadano de nuestra sociedad se le ha impartido íntegramente todos estos objetivos durante su formación. Uno de estos casos es la educación rural, que en Chile atiende a poblaciones con bajos recursos y bajo nivel socioeconómico. Se encuentran en zonas alejadas a las ciudades y suelen ser muy pequeñas, representando una precariedad en la infraestructura donde se da lugar a las enseñanzas. La mayoría de estas escuelas cuentan con una modalidad, aulas multigrado, lo cual implica que en una misma sala de clases pueden haber niños de primero hasta sexto básico. Claramente, esto dificulta el aprendizaje de los estudiantes, dado que cada curso tiene un plan curricular distinto y especializado para cada etapa de los menores. Esto desemboca en que el profesor debe ser capaz de atender a cada uno simultáneamente, dividiendo su atención para trabajar con cada uno de sus alumnos. Considerando que a la vez estos profesores no cuentan con una preparación especial previa para ejercer en un aula multigrado, entorpeciendo así el aprendizaje de estos niños y niñas. Sabiendo esto, podemos evidenciar una clara problemática y una carencia en la calidad educativa de los estudiantes participantes de las escuelas rurales. Esta dificultad no pasa desapercibida, dado que se ve reflejada en diversas estadísticas evaluadas en nuestro país a lo largo de los años, ya sea como el SIMCE, llamado Sistema de Medición de la Calidad de Educación, en la que las escuelas rurales han presentado un bajo rendimiento debido a la educación de estos niños, en comparación con el promedio nacional. Es importante mencionar que la educación rural en Chile está dirigida mayormente a niños pequeños de educación básica, entre 5 y 14 años de edad, ya que existe una alta tasa de deserción escolar antes de la enseñanza media. Hay alumnos que simplemente pierden todo interés en la educación, esto debido al tipo de vida adulta que se les ofrece a estos menores. La gran mayoría de ellos aspira a seguir con algún negocio comercial familiar, cosa para la cual no requieren títulos ni educación superior, o se ven forzados a trabajar desde bastante pequeños para ayudar a la mantención económica de su familia, convirtiéndose en un pilar primordial para esta. Por otro lado, aquellos niños que quieren seguir estudiando se ven en la obligación de emigrar a zonas urbanas en busca de posibilidades. Sin embargo, estos casos representan a una minoría, puesto que la pluralidad de estas familias no tienen recursos ni la estabilidad económica para ayudar a sus hijos a viajar dentro del país, pagar una universidad o un lugar cómodo para la estadía. Por suerte, estas falencias en el sistema no han sido pasadas por alto al ojo de las autoridades
y para dar solución a estas bajas cifras se han implementado diversas ayudas, ya sea como la implementación de modelos de educación como lo es el modelo ABET, el cual busca que los estudiantes adquieran un papel activo en el proceso de formación escolar, como por ejemplo que para matemáticas puedan medir construcciones de su mismo pueblo. La idea principal es que el estudiante experimente nuevas formas de aprendizaje, sacándolos de la usual sala de clases y de esta manera motivando más el aprendizaje. También, con el contexto de la pandemia por COVID-19, el gobierno envió material pedagógico impreso a diversas escuelas rurales. Sin embargo, la situación aparenta que, a pesar de las ayudas que se le han dado a las escuelas, estas siguen sin tener mejores resultados. En base a esto podemos concluir lo siguiente. En consideración de que los niños que asisten a escuelas rurales tienen una deficiencia en el aprendizaje, esto implicaría que también presenta una deficiencia en el lenguaje. Claramente, la mayoría de estos niños saben hablar y comunicarse con sus pares, pero lo hacen de manera distinta a como lo hace el resto del país. Tienen sus propios modismos y tienen sus propios conceptos, ya que están aislados a la sociedad chilena. Se encuentran dentro de lo que se podría decir una burbuja. Pero en efecto, toda esta manera de comunicarse entre ellos carece de significado al relacionarse con otras personas fuera de su círculo, dificultando la capacidad de entablar una comunicación efectiva y una conversación con fluidez, a lo que estamos acostumbrados la mayoría de nosotros. Sabiendo esto, vamos a lo que nos convoca. Para nuestro análisis a esta situación de contingencia, tendremos como referente al siguiente personaje, Ludwig Wittgenstein, un renombrado filósofo y lingüista nacido durante 1889 en Viena, Austria. Este individuo destaca en el mundo de la filosofía gracias a su aporte y sus cuestionamientos en torno al lenguaje y la forma en que lo empleamos en nuestra vida cotidiana. Wittgenstein resaltó y ciertamente fue cuestionado de forma no menor por sus compañeros de la materia y aquellos que se consideraban seguidores de su trabajo. Esto debido a su drástico cambio de pensamiento a lo largo de su historia. Gracias a esto es que podemos definir su filosofía en dos grandes periodos, los cuales te explicaremos a continuación. En su primer periodo, el cual se destaca con el libro Tractatus Logicus Philosophicus, el filósofo afirma que el conocimiento se expresa y materializa en el lenguaje, que tenemos que clarificar el lenguaje, limpiándolo de las palabras polisémicas, que tiene que haber una relación entre la realidad, lo que hablamos y lo que pensamos, es decir, que solo hay que hablar de lo que podemos comprobar. Así se solucionarían todos los problemas de la filosofía y no habrían confusiones dentro del lenguaje. Entonces, ¿qué pasará en el momento que estos niños, en un futuro adultos, se quieran o se vean en la necesidad de integrar a la sociedad y salir de su burbuja de lugares alejados y rurales? Explícitamente se les dificultará integrarse con esta gente, completamente distinta a ellos, ajena a su acostumbrado estilo de vida, con una formación mucho más esquematizada a la que tienen estas personas. Entrarán dentro de un terreno el cual no conocen y no están adaptados a ello. Por consiguiente, la sociedad les impone a las personas ser de una cierta manera, a actuar y pensar de cierta manera. Sin embargo, estas personas, al estar alejadas de esta sociedad, se encuentran en un escenario completamente distinto. Al analizar esta situación, se nos da lugar a preguntas como: ¿por qué puede haber tantas diferencias en personas de un mismo país? Si lo pensamos desde el punto de vista de Wittgenstein, esto no debería ser así. Deberíamos tener todos las mismas bases y así entendernos entre todos armónicamente. Entonces, estos niños de escuelas rurales deben tener una educación que los acerque a la verdadera sociedad, para que así todos nos podamos comunicar con todos, para que estos futuros adultos no tengan problemas al integrarse con la sociedad y exista una realidad pareja entre todas las personas del país. Esta presente situación es limitante. Como afirma Wittgenstein, los límites del lenguaje son los límites del mundo, por lo que no deben existir estas diferencias dentro de la sociedad. Para ello, debemos establecer límites del lenguaje que se empleen en las escuelas rurales. De esta manera, personas de distintos lugares podrán entenderse. Si se establecen estos límites, no habrá problemas de comunicación entre personas. Para ello, las escuelas rurales deben brindar a sus alumnos
Un lenguaje apropiado, ya que son las instituciones escolares las responsables de que la comunicación sea igualitaria para todos los niños del país. Entendiendo esta situación del país, sabemos que hay realidades distintas y complejas entre todas las personas. Sin embargo, si nos ponemos a desglosar y quitar criterios, todos llevamos a lo mismo. Somos personas, humanos, los cuales en un principio, desde pequeños, nos presentamos como un papel en blanco, el cual adaptará al estilo de vida, idioma y enseñanzas del entorno. Cosas que se aprenden al ser niños, cuando se asiste a las escuelas. Por así decir, somos moldeables. Por esto se le debe enseñar ciertos límites del lenguaje desde pequeños para que todos podamos entendernos, que haya armonía entre la comunicación de las personas y una relación entre el lenguaje y la realidad a nivel país. Por otra parte, en su segundo periodo, Wittgenstein evoluciona su pensamiento sobre el lenguaje. El filósofo cae en cuenta de que para establecer una relación entre el lenguaje y la realidad, y así definir qué es el lenguaje, no podía presuponer que el lenguaje se refiere a la realidad, ya que no sabemos qué piensan los otros. No hay un único lenguaje conceptual que refiera a la realidad, sino que existen múltiples juegos lingüísticos que hacen que el significado de cada una de las palabras en cada variación sea adquirido en el uso de la misma en una determinada forma de vida. El filósofo evoluciona su pensamiento sobre el lenguaje ordinario, especificando que no ve a este como imperfecto. No existe el lenguaje como tal, existen muchos lenguajes, tanto como formas de vida. Cada forma de vida da lugar a un juego de lenguaje con reglas y objetivos propios. Esto lo podemos asimilar a la vida de los estudiantes provenientes de escuelas rurales, ya que ellos tienen su propio lenguaje verbal, no verbal y tipo de comunicación. Podemos notar que la mayoría de estos niños tienen un bajo interés por la educación. Algunos desde pequeños se les instaura la vida adulta para ayudar económicamente a su familia. Muchos de ellos aspiran en el futuro a tener un trabajo familiar o de bajos requisitos, puesto que no necesitan un título universitario. Se podría decir que la mayoría de estos estudiantes no tienen la necesidad de ingresar a la sociedad, ya que tienen su vida establecida en esa zona. Wittgenstein plantea también que al lenguaje se le pueden dar distintos usos, por lo que si estos niños no tienen la necesidad de salir de su zona y le dan un uso particular al lenguaje, el cual comprenden y logran comunicarse perfectamente con sus pares y círculo social, no tendrían problema en llevar una vida normal. De esta manera, afirmamos que no existe el lenguaje como tal, que el lenguaje que emplean estos niños y adultos que residen en zonas alejadas se adapta a su vida y pensamientos, que no habrá necesidad de cambiar este lenguaje para que logren encajar con otras personas de otros lugares, ya que mientras dos o más personas logren comunicarse, ya se le considera un lenguaje, porque ya existe una comunicación entre ellos. Para concluir, podemos decir que el lenguaje tiene distintas formas de presentarse. Dependiendo de la situación, habrá que adaptar la aplicación de este. Como grupo, estamos de acuerdo en ambos puntos de vista de Wittgenstein. Consideramos que para aquellos niños que quieren integrarse a la sociedad en un futuro, tendrán falencias en el lenguaje y deberán adaptarse a la nueva situación. Sin embargo, para aquellos que no piensan migrar a otras ciudades, no tienen por qué adaptar su lenguaje para entenderse con otras personas, ya que están dentro de su zona y círculo social. No necesitan adoptar nuevas formas de comunicarse y pueden vivir en armonía con sus formas de comunicación. Tal como dice el filósofo, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Con esto le damos término al video presentando nuestras referencias bibliográficas. Como grupo, esperamos que haya disfrutado nuestra presentación. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.